Nuestro Señor es que como hijos de Dios respondamos en renovar nuestra mente por medio de la palabra cada día. Vamos a la escritura, Efesios 4, 22, 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acompáñame a orar, hermano, por favor. Señor, tu misericordia es nueva cada día sobre nosotros. No nos pagas conforme a nuestras iniquidades. Padre, nos mostraste ese amor tan grande sobre nosotros, la redención en la cruz, la resurrección para vida eterna a los que hemos creído y puesto nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Nos has hecho nuevas criaturas, así dice tu palabra. Señor, nos has dado un nombre que es ser hijos tuyos, y creemos en eso, Señor. Nuestra fe ha sido puesta en ti, y hoy, como hijos tuyos, rogamos y suplicamos que no nos conformemos a como el mundo está caminando, sino que día a día consideremos tu palabra en nuestra vida devocional y aun cuando nos congregamos. Que tu palabra, que es la que ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra forma de vida, Señor, que lo reflejemos como ese hombre creado desde un principio, antes del pecado, en santidad, Señor, viviendo cada día. Gracias porque creo que tú renuevas nuestro entendimiento cada día, y aún perdonas nuestras iniquidades, Señor, cuando fallamos, cuando vamos a la sangre derramada en la cruz y pedimos perdón por nuestros pecados. Te agradezco porque la palabra que hoy vamos a recibir seguirá cambiando nuestro corazón. Seguirás haciendo una iglesia estable, ferviente, conocedora de la palabra. Gracias por esta palabra que hoy vamos a recibir. Agradecemos también por la vida de nuestro pastor. Gracias por derramar de tu espíritu en su corazón, darle sabiduría, entendimiento para esta grey que él está apacentando, porque es tuya, Señor, pero obras a través de su vida. Bendice su vida, guárdale. Gracias por su salud. Todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Listo, hermano, buenos días. Si gusta acompañarme a su Biblia, carta de Tito, capítulo 2, verso número 1, por favor. Tito, capítulo 2, verso número 1. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hoy terminamos esta porción que hemos venido viendo las últimas semanas. Hoy comparto el tema número 14 de esta serie que lleva por título Tito y los jóvenes. Y voy a partir del verso número 6 hasta el verso número 8. Entonces el título de esta mañana es Tito y los jóvenes. Y empieza la primera parte del verso número 6. Dice el Pablo hablándole a Tito: exhorta a sí mismo, dice, a los jóvenes a que sean, ¿qué, hermano? Prudentes.
Pablo se dirige ya al cuarto grupo de la iglesia. Ya vimos los hombres ancianos, vimos las mujeres ancianas y también vimos en la misma enseñanza acerca de las mujeres jóvenes. Hoy Pablo se dirige literalmente, aunque está explícito también, las mujeres jóvenes de la congregación. Recordemos, una mujer joven, bíblicamente, o un hombre joven es menor de 40 años. Una persona después de los 40 es considerado un anciano en el contexto bíblico. Entonces aquí Pablo se dirige a los varones jóvenes de la congregación. Y bueno, hoy yo quiero referir que en este ministerio hay mucho joven ministrando y sirviendo la palabra de Dios. Inclusive hay pastores que no llegan a los 40 años. Y es importante enseñarles también a ellos y enseñar a la iglesia que bíblicamente pueden pastorear, bíblicamente pueden liderar, porque es conforme al llamado de parte de Dios. Entonces aquí se va Pablo a esos varones jóvenes y principalmente pues viene otra exhortación al pastor joven de la carta, que es Tito. Se entiende que Tito es un hombre joven, un hombre menor a 40 años. Por eso le dice que él debe de ser ejemplo, o sea, Tito dice debe de ser ejemplo de esos jóvenes. Él está pastoreando una congregación que se entiende que hay adultos, que hay personas ancianas y hay jóvenes. Por eso él le dice en el verso número 7 que presentándote tú, o sea, Tito, en todo como ejemplo. Entonces hoy le vamos a hablar a los chamacos de la iglesia, a los jóvenes de la congregación, pero que va implícito para todos, porque aquí habla de algo que hemos venido constantemente enseñando, que se llama testimonio, que se llama el testimonio de vida. Y creo que ahí no solamente están los jóvenes de la congregación que están ejerciendo un ministerio, sino estamos implícitos todos. Todos estamos implícitos en eso. Entonces, Pablo le dice a Tito que él debe de ser ejemplo, ¿sí? Y sin embargo, vemos que Tito pues debe de tener mucho cuidado en cómo él se dirige hacia los adultos de la congregación, hacia los ancianos. Recordemos esto muy importante, hermano. Aún siendo Tito un pastor, él es un pastor joven. Se entiende que es un pastor menor de 40 años. Él tiene congregantes ancianos, mayores, hombres mayores, que obviamente entran en la parte que ser prudentes, todo lo que vimos acerca de los varones, de los ancianos. Entonces él se debe de dirigir con mucho respeto, aún siendo el pastor de ellos. Pero aquí volvemos al énfasis esencial de esta porción, que es la prudencia. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, que dice, prudentes. Y ya vemos por tercera vez al grupo, a diferente grupo de la congregación, tanto primeramente a los ancianos como a las mujeres, jóvenes o adultas. Habíamos hablado acerca de la prudencia. Hoy como que es muy reiterativo, así como decir, cómo insiste Pablo en que debe de hablar acerca de la prudencia, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, aquí en este versículo, cuando dice exhorta a los jóvenes, esta parte, utiliza un verbo que tiene una connotación un poco más, con más énfasis, que inclusive el verso número 1, cuando exhortó Pablo a Tito en relación a que él debe de predicar y enseñar conforme a la sana doctrina. Entonces aquí Pablo utiliza un verbo, ¿sí?, que va muy de la mano en cuestión del testimonio. Le dice, esa exhortación, Pablo está exhortando a este joven pastor mucho acerca del testimonio, ¿sí? Pero sin embargo, insisto, aunque él es un hombre que está dirigiendo una congregación, él debe de tener mucho cuidado cuando se dirige a personas adultas. Yo mencionaba hace algunas semanas que pues las personas adultas son dignas de respeto y que debemos entender esto. Hay un paralelo de lo que estoy hablando. He dicho
que la primera y segunda de Timoteo son cartas paralelas a esto. Vamos a primera de Timoteo capítulo 5, verso número 1. Primera de Timoteo capítulo 5, verso número 1. Aquí a otro joven pastor. También Timoteo se entiende que es un joven pastor. Y le da esta indicación Pablo a este joven pastor Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a ¿qué? Como a padre. Qué importante es entender esto dentro del contexto bíblico. O sea, Tito es un joven pastor, Timoteo es un joven pastor que están ejerciendo un lugar de autoridad en la iglesia. Pero vemos cómo la autoridad no se contrapone con el orden de Dios. Dios dijo que un anciano es digno de respeto. Entonces Pablo le dice a Tito o a Timoteo: cuando te vas a dirigir a un anciano, trátalo con respeto. Le dice, no reprendas al anciano, o sea, se entiende, no lo regañes, sino exhórtale como a padre. Entonces aquí nos lleva una parte muy importante a todos los que somos también hijos, ¿no? Al padre no lo podemos reprender, pero podemos exhortar a nuestros padres en cuanto a conducta, en cuanto a muchas cosas, siempre poniéndonos en el lugar que nos corresponde. Aunque nuestro papá ande mal, nos guste o no nos guste, él siempre va a ser nuestro padre. Y nosotros de este lado vamos a ser siempre hijos. Y cuando nos referimos a los padres, pues tiene que ser con mucho respeto. Y es algo que hoy se ha perdido, hermano. Yo lo he mencionado, y cuando yo toqué esa parte dije, a mí me espanta ver que inclusive se hablan hasta con majaderías ya entre hijos, abuelos, padres. Eso no puede ser visto en una familia que se dice cristiana. Debemos retomar las sendas antiguas, los principios bíblicos de la palabra de Dios. Yo ya no tengo papá. Mi papá murió en el año 2001. Pero yo recuerdo que mi papá siempre me infundió ese respeto. Yo nunca lo maltraté. O sea, siempre, sí, había discusiones, había de todo. Pues ¿quién no pelea con sus papás? Y más cuando estás en la época de la rebeldía, ¿no? Pero es normal. Pero siempre, esa es una sanidad de la palabra de Dios. Entonces, dice 1 Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes, ¿como a qué? Como a hermano. Pero en este contexto, utilizando la palabra que dije que tiene un carácter de testimonio, de Tito, regresando a Tito, Pablo le dice a Tito que su comportarse de Tito debe de ser de un hombre ejemplar. Y con ese testimonio de Tito, él puede aplicar hacia los jóvenes de la congregación, él puede aplicar esa autoridad respecto a la posición que Dios le ha dado. Entonces, esa autoridad la puede aplicar para persuadirlos, para molestarlos. Si hay un momento de reprensión, lo tiene que hacer. Y si hay un momento de corrección, Tito tiene que hacerlo con los jóvenes de la iglesia. Entonces, esa palabra viene dado, ¿por qué? Porque Tito debe de ser ese ejemplo, ¿sí? Entonces, Tito debe de exhortar a los jóvenes. A los jóvenes, y los debe de exhortar fuertemente, debe de corregir su andar. Y es aquí a donde también aplica, porque utiliza una palabra a sí mismo. Esa palabra a sí mismo también aplica entonces volteando hacia atrás, hacia las mujeres. O sea, también es válido que Tito exhorte a las mujeres jóvenes de la iglesia. O sea, el lugar que Dios lo ha puesto, ¿sí? Entonces, sin embargo, sabemos que los roles del hombre y la mujer, pues bíblicamente son distintos, ¿no? Al hombre Dios le ha llamado a proveer, a la mujer le ha llamado a estar en el cuidado de la casa. Pero sin embargo la reprensión debe de existir, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos entendiendo esto, porque Tito debe de ejercer esa autoridad, pero esa autoridad la debe de ejercer con su testimonio de vida. Y hay otra parte en donde nos encontramos con una cuestión textual, una cuestión de estructura de lo que está ahí. En el verso número 7 aparece la palabra en todo, ¿sí? Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras.
Y ahí esa palabra que aparece ahí en todo, pues ha traído un poquito de controversia en cuestiones de que ese en todo, ¿hacia dónde lo aplicamos? ¿Hacia arriba, o sea, hacia el texto de arriba o hacia el texto de abajo? O sea, ese todo es, preséntate tú, Tito, en todo, como ejemplo, o le dice Pablo a Tito, tú, Tito, reprende a los jóvenes en todo cuando no sea respecto a un buen testimonio. Entonces esa cuestión ha traído así como que muchos dicen, no, es que Pablo le dice en todo nada más que a Tito. Y otros dicen, no, es que no le dice a Tito. O sea, cada quien cuando, ¿por qué lo menciono? Cuando hay estas cuestiones gramaticales en el griego, siempre algunos oportunistas quieren ganar ventaja. Es que dice Tito ahí que no me debes exhortar a mí, le está hablando a Tito. Y otros dicen, no, pues nada más a Tito, a mí ¿por qué me dice algo el Señor? Entonces, es en todo, podemos pensar que es para Tito y para todos los jóvenes. O sea, reparte la Biblia para todos, para que me entiendas. O sea, no, porque hay muchas disputas en este tipo de que nuestro lenguaje o nuestra manera de la traducción de la Reina Valera, pues no se identifica, ¿no? Pero un poquito ya en la exégesis del texto en el griego, bota esa parte. Podríamos más o menos parafrasear ese verso de la siguiente manera. Dice, a los jóvenes, asimismo, exhorta a ser santos, tocante a todas las cosas. Y ahí entra la palabra en todo. Tocante en todas las cosas quiere decir en todo. A ti mismo, o sea, a ti mismo, presentándote como modelo de buenas obras. Entonces, ese todo aplica para el líder, Tito, y aplica para los jóvenes de la congregación. Entonces, cuando la Biblia nos pone en ese dilema, pues es más fácil centrarnos en un principio bíblico. La exhortación del buen testimonio es para el joven pastor y para todos los de la congregación. Entonces así esa parte la menciono porque pues para dónde hacemos presión, ¿no? A todos. Entonces podemos pensar que es absolutamente para todos. Y ese es el que, porque él viene hablando, el énfasis de aquí es, repito, es nuevamente la prudencia. O sea, exhorta a los jóvenes y tú, Tito, sé prudente. Él viene hablando acerca de la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Bueno, la prudencia la podemos entender como dominio propio. Lo podemos entender como sensatez. Lo podemos entender como cordura. ¿Cuándo viene la sensatez? ¿Cuándo viene la cordura? ¿Cuándo viene el dominio propio? Cuando la mente está informada de los principios de Dios. O sea, cuando la mente asimila los principios de Dios, los pensamientos de Dios, los criterios de Dios, basados en su palabra, es cuando viene la cordura, cuando viene el dominio propio y cuando viene la sensatez. O sea, no es algo, hermano, que se va a dar por automático. O sea, nadie va a llegar a la sensatez porque se levantó sensato hoy domingo, ¿no? Sino viene por esa información que estamos constantemente metiendo a nuestra mente, a nuestro corazón, de la revelación de la palabra de Dios. Y como yo lo dije hace semanas, es una de las grandes virtudes que debe de existir en el cristiano. El cristiano debe de aprender bíblicamente a ser una mujer, un hombre, ya sea un anciano, un joven, debe de aprender a ser prudente. Insisto, y esto no viene por una oración, esto no viene por una revelación así divina de un momento, viene por un proceso de renovación de la mente a través de la palabra de Dios. Entonces, aquí hablando estrictamente de los jóvenes, a pesar de su juventud, porque decíamos que el joven pues tiene mucha fuerza, mucha capacidad, pero ¿con qué batalla el joven? Con la prudencia, ¿no? Con la sensatez, con el dominio propio. Pero la Biblia dice, enséñale a los jóvenes a que sean prudentes, poniéndote tú, Tito, como ejemplo. Entonces, los jóvenes deben de aprender a tener esa prudencia en todas las áreas de su vida y podemos decir en todos los niveles de su vida. El joven cristiano debe de ir
quitando los impulsos, quitando las pasiones, quitando los deseos, quitando los desenfrenos, para irse volviendo personas prudentes, maduras, con ese dominio propio. Recuerda que esa es la evidencia de la sanidad de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, yo sé ¿qué es lo que quiere decir esto? El joven que está creciendo en madurez, porque se entiende bíblicamente que ya una persona adulta ha alcanzado un cierto nivel de madurez. Por eso la exhortación hacia las ancianas y hacia los adultos fue menor. Aquí es un énfasis muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque el joven, sí, pues debe de estar siempre en guardia para darse cuenta, fíjate, darse cuenta de que él está obrando en contra de la prudencia. ¿Qué es lo que es estar en contra de la prudencia en el actuar de nosotros? Lo conocemos como una palabra que se llama necedad. Una persona que está neceando, una persona que quiere hacer sus propias pasiones, sus propios apetitos, sus propios deseos, aún en contra de las indicaciones, aún en contra de la enseñanza. Eso se considera como necedad. Y yo sé que el joven está pues luchando ante esto, ante esta verdad. Ahora, no solamente lucha con lo que él tiene, sino el joven está luchando con la gran influencia que existe del mundo contra su propia vida para llevarlo a actos de insensatez. Acuérdate que el mundo nos lleva a ese tipo de actos de insensatez, de falta de prudencia, de falta de cordura. Y el mundo trabaja mucho en nosotros, ¿sí? Entonces, el joven debe de aprender a renunciar a todos esos valores del mundo, a los apetitos de la carne, ¿sí? Para poder estar bajo la dirección del Espíritu Santo y poder él pensar y ser guiado bajo los criterios de la palabra de Dios, y así cumplir la voluntad de Dios. Entonces Pablo le dice a Tito: tú ponte como ejemplo. ¿Por qué le dice esto? Mira, lo que yo estoy hablando de la prudencia, si yo les preguntara, hermanos, ¿entiendes lo que es la prudencia? Yo sé que me vas a contestar que sí, pero es algo tan esencial y tan fácil de entender. Pero te voy a decir lo siguiente: pero es algo tan difícil de llevarlo a la práctica. O sea, todos entendemos la prudencia, todos entendemos cuando yo me refiero, hay que ser sensatos, hay que esperar, todos entendemos eso, pero en la vida práctica también reconocemos que llegar a ese nivel de prudencia y de madurez cuesta mucho. Entonces, si ya en sí es algo difícil en las personas adultas, a los que somos ya ancianos, nos cuesta trabajo la prudencia, cuanto más a un joven le cuesta trabajo estar en esa prudencia, ¿sí? Entonces, por eso él le dice que debe de ser ejemplo, ¿sí? Entonces él sigue hablando sobre la prudencia, ¿sí? Porque la prudencia implica la victoria sobre la voluntad y sobre los sentimientos. La voluntad pecaminosa de hacer lo que uno quiere hacer, los apetitos carnales. Mira cuántas cosas el joven debe de aprender para no tomar decisiones en ese camino. Hay decisiones que el joven toma con una imprudencia total, que vienen consecuencias muy serias a su propia vida. Mira lo que dice la Biblia acerca de lo que estoy hablando, de esta difícil tarea que tenemos todos, aquí enfocado a los jóvenes. Proverbios capítulo 16, verso número 32. Proverbios 16, verso número 32. Dice Proverbios 16, 32. Mejor, dice, es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una, que dice, ciudad. Fíjate, es más fácil conquistar una ciudad, así dice el proverbio, que ser prudente. O sea, es más fácil ser fuerte que ser prudente. Te lo vuelvo a decir, hermano, la prudencia no llega porque me levanté hoy. El dominio propio no llega así. El dominio propio llega por lo que estamos informándonos en esa relación, en esa comunión de la palabra de Dios. Es más fácil que tengamos actitudes de pasiones, de cuestiones
descarriladas, desenfrenadas, que llegar a esa prudencia. Entonces, la prudencia es algo que, y te lo vuelvo a repetir, es una de las grandes virtudes de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe de aprender a ser prudente, ¿sí? Entonces, cuando un joven empieza a analizar esto, empieza a ver su vida bajo los principios de Dios, pues deja de tener ese dominio de la carne, de sus propios apetitos, de sus propias pasiones, ¿sí? Y obviamente, insisto, pues la influencia del mundo hacia los jóvenes o hacia nosotros mismos, pues nos arrastra a esa imprudencia, nos arrastra a tomar decisiones a veces sin ni siquiera razonarlos o pensarlos. Debemos aprender a tener ese dominio propio, aunque haya cosas que nos gusten, no necesariamente lo que nos gusta es bueno. Tenemos que esperar, tenemos que aprender a detenernos. Y el joven debe de aprender a esto. Y mucho más aquel joven que está en un lugar de liderazgo en la iglesia. Debe de aprender a tener ese dominio propio, esa paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues aún nuestros jóvenes cristianos, nuestros jóvenes pastores, nuestros jóvenes que están sirviendo, pues no están exentos de las cuestiones del mundo, ni están exentos de sus cuestiones carnales que ellos tienen. Es una lucha, ¿sí? Entonces, la exigencia de la palabra de Dios en cuanto a la ética, en cuanto a nuestro comportamiento, hermano, es alta, muy alta. Dios nos habla mucho sobre la exigencia de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Y aún así, dentro de las congregaciones, hermano, puede existir jóvenes hambrientos de hacer la voluntad de Dios, deseosos. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes, yo he platicado con ellos están sirviendo, muchos jóvenes en la congregación están desarrollando ministerios, en lugares inclusive hasta de liderazgos dentro de la iglesia. Y yo si les preguntara a ellos, que ellos quieren hacer la voluntad de Dios, si tienen hambre de la palabra de Dios, me van a decir que sí. Pero sin embargo no están exentos de las atracciones del mundo, no están exentos de sus propias pasiones, ¿sí? Y sin embargo, pues tienen que aprender a hacer esa prudencia, deben de aprender a tener ese dominio propio, ¿sí? Y así debe de ser la vida del cristiano, personas recatadas, personas con sabiduría, con temor de las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, no nos está pidiendo Dios algo imposible, hermanos. Pareciera que Dios nos lleva a un listón de vida cristiana inalcanzable, ¿no? Y no es así. O sea, es posible que tú y yo demostremos sensatez, demostremos dominio propio, aún en las pruebas difíciles de la vida, hermano. Es ahí donde viene verdaderamente manifestado lo que somos. O sea, cuando te enfrentas a pruebas, a dificultades, a enfermedades, a ese tipo de cuestiones, pues es donde va a salir lo que hay en tu corazón. Si ya está dominada las pasiones, si ya está dominado tus deseos, y vas a demostrar el dominio, la sensatez, vas a demostrar todo eso, ¿sí? Entonces, la Biblia, o Dios a través de la Biblia, quiere que los jóvenes de la iglesia, estamos hablando a los jóvenes, porque ya tocamos esto a los adultos, sean prudentes, aprendan esa prudencia, que sean verdaderamente guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que los puede llevar a esa prudencia, ¿sí? Entonces ya aquí, fíjate qué tremendo es esto, porque ya los pone a los jóvenes de la iglesia en el contexto de un anciano. Fíjate a qué grado llega la sanidad de la palabra de Dios, que lo pone en el niveles de un anciano. Mira, vamos a la primera carta de Timoteo, el capítulo 3, al verso número 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Para enseñar. Entonces vemos que ya Pablo, tocando los diferentes grupos de la iglesia, a diferentes grupos, no importando la edad en la que están, la Biblia los lleva a la prudencia, a tener esa vida de prudencia. ¿Qué es la prudencia? Dominio propio, autodisciplina, autocontrol. Eso cabe dentro de la prudencia. Personas disciplinadas.
Ahora, obviamente, pues esto no son cosas que son muy atractivas para el mundo o para la gente que nos ve, ¿no? A veces nos consideran medio amargados por vivir así, ¿no? Pero quiero decirte, hermano, y a todos en general, y especialmente a los jóvenes, esto que estoy hablando hoy es esencial para el fundamento de la vida en Dios. Debemos aprender a ser prudentes, esperar. Entonces, después de eso, Pablo le dice a Tito, en el verso 7, voy a ir poco a poco, le dice Pablo a Tito: preséntate tú, Tito, en todo. Fíjate qué reto tan grande al joven pastor. Preséntate tú en todo como ejemplo de, ¿qué dice? De buenas obras. Mira, no hay nada más, hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. No hay nada más que impacte mejor a una persona que el testimonio de esa persona. El testimonio de alguien impacta más que las palabras que salgan de su boca. Obviamente se entiende que el contexto debe de ser completo. Testimonio va relacionado con buenas palabras de Dios. Pero eso es bien importante. Vean lo que le está diciendo a Tito. O sea, le dice: vas a enseñarle a los jóvenes la prudencia. Pero la prudencia es tan grande y es tan elemental en la vida cristiana, pero también es tan intangible. O sea, ¿yo cómo te puedo enseñar a ti ser prudente como pastor? Pues a través de mi ejemplo como un hombre prudente. Y es lo mismo que Pablo le dice a Tito. Entonces yo aquí pongo esta cuestión así. Pablo le está diciendo al joven pastor y lo está instruyendo a que él sea prudente y enseñe a otros a ser prudentes a través de su ejemplo. Y yo lo llevo al contexto de los padres. Padre, si tú tienes un hijo que tiene inmadurez, tú tienes un hijo que se guía todavía por las pasiones, por el desorden, por todo eso, y lo llamas a la prudencia y lo sermoneas nada más, y tu testimonio es contrario a lo que le enseñas, estás totalmente erróneo en esa enseñanza. El testimonio de nosotros es tan vital en la vida, hermano, hacia los demás. Porque fíjate, aquí Pablo le dice a Tito: tú, Tito, siendo un pastor joven, sé prudente primeramente para que enseñes a otros a ser prudente. Pero Pablo no le dice a Tito: pon a los ancianos, que se entiende que ya son prudentes por la edad que tienen, a enseñar a los jóvenes a ser prudentes. Entonces, qué importante es el impacto de una persona que está cercana a ti, que en el caso de Tito se entiende que está trabajando con la iglesia y está cercano con los jóvenes, y qué esencial es ese ejemplo a aquellas personas que nos rodean, hermano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar a nuestros hijos a la prudencia cuando nosotros como padres somos totalmente imprudentes? No tenemos dominio propio, no tenemos sensatez. Vienen las pruebas y reaccionamos meramente en la carne antes de razonar y pensar, porque la palabra de Dios también viene la parte de la razón. Por eso Dios nos hizo seres pensantes y seres razonales, hermano. Que lo creemos por fe. La fe y la razón son dos cosas que se juntan en la vida cristiana. Entonces, qué importante es esto. Qué importante es seguir el modelo de alguien, hermano, que en este caso es Tito, enseñando la prudencia a los jóvenes de la iglesia y enseñando la prudencia a la congregación. Y qué importante es que nosotros, como yo dije al principio, estamos todos implícitos, hermano. Tú, varón adulto, debes de ser ejemplo de prudencia primeramente a las personas que te rodean. Las personas que te rodean, los primeros es tu familia. A ellos debes de enseñarle la prudencia. Obviamente, cuando tú sermoneas a tu hijo como adulto y le empiezas a decirle sobre la prudencia, lo primero que le viene a la mente de ese joven: tú no me entiendes porque tú ya estás ruco, papá, yo estoy joven. Mis luchas, papá, tú no las entiendes porque tú eres de otra época, ¿no?
Tú ya no sabes, tú estás anticuado, tú no. ¿Ves qué importante es para los jóvenes de la iglesia, todos aquellos que son menores de 40 años, que procedan con esa prudencia para enseñar a otros acerca de la prudencia? Qué importante es a los servidores que están en este momento sirviendo a Dios y que van a enseñar a otros acerca de la prudencia. Porque es aquí si alguien de la edad contemporánea te hace una exhortación acerca de cómo debe de comportarte, no lo puedes descalificar como descalificas a un anciano. Decir, no, ya estás viejito, tú no sabes. Hoy vivimos otra época. No puede ser porque somos contemporáneos. Entonces es muy importante esta parte que estamos hablando, hermano, porque la iglesia debe de aprender a vivir en esa prudencia. Recuerda, es una de las grandes virtudes de la iglesia de Cristo, ser prudentes. Entonces Pablo le está diciendo a Tito, no solamente basta, Tito, con lo que prediques, sino tu ejemplo debe de ser un testimonio grande, porque tu ejemplo, Tito, debe de ser un modelo a seguir. Y es algo muy importante esto. Entonces, Pablo le dice, muéstrate tú como ejemplo de buenas obras. Entonces, el líder cristiano, hermano, debe de ser el ejemplo de la vivencia de la palabra de Dios. Y quiero decirte que es un gran énfasis del Nuevo Testamento. Es un gran énfasis. ¿Por qué? Porque dijo Pablo, cuando habló acerca de los ancianos, de los pastores, dijo que debe de ser un hombre irreprensible en cuanto a su hogar. Imagínate un pastor que tiene problemas familiares, que golpea a la esposa, que no tiene los hijos en sujeción, pues no puede ser un modelo a seguir. El pastor debe de ser el modelo a seguir, el modelo que debe de ver la congregación para seguir. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:12. Hablando a un joven pastor, o sea, le insiste a lo que le dice a Timoteo, pues tiene que ver mucho con lo que está hablando con Tito. 1 Timoteo 4:12. Ninguno, le dice Pablo a Timoteo, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de quién, de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe, ¿y qué más dice? Y pureza. Entonces, yo sé que muchos, hermano, anhelan servir a Dios. ¿Cuántos? Yo lo sé. Si yo pregunto, yo anhelo servir a Dios. Pero te quiero decir a ti, hombre, mujer, y es buen principio, es bueno que tú anheles servir a Dios. Pero te quiero decir algo muy claro. El mejor ejemplo, el mejor modelo o lo mejor que tú puedes hacer para servir a Dios es ser ejemplo de tu vivencia hacia otras personas. No solamente porque cuando decimos yo quiero servir a Dios, lo único que me viene a la mente es ser estudioso de la palabra de Dios, meterme al servicio, pero nos olvidamos del testimonio. Y el testimonio es esencial. Porque la vida debe de ser coherente conforme a lo que enseñamos, hermano. Y te voy a decir, nosotros como seres humanos aprendemos mucho acerca del ejemplo de otras personas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién nos estamos asociando. Cuando tú tienes un niño pequeño entre 1 año, 4 años aproximadamente, decimos de broma, es que parecen esponjas, ¿no? Todo lo que ven del padre o de la madre lo repiten. Es así en el liderazgo, hermano. El liderazgo es exactamente lo mismo. Se va a repetir el ejemplo que se dé a través de la vida de los pastores y a través de la vida de los líderes de la congregación. El ejemplo se tiene que ver. Puede pesar más el ejemplo, hermano, de una persona que una enseñanza bien trazada, una enseñanza formal. Entonces, todo lo que se enseña desde el púlpito tiene que venir acompañado de vivencias, de una vida coherente conforme a la palabra de Dios. Todo lo que los jóvenes trabajan en la obra de Dios debe de venir coherente con su vida. Mira, una de las cosas que hemos batallado mucho en esta congregación, y ha costado inclusive que gente se vaya de la congregación, es la parte del noviazgo.
Yo lo he mencionado abiertamente, nosotros sabemos que el noviazgo bíblico es la antesala del matrimonio. Y que cuando llegan a ese noviazgo es porque ya hay una relación de que se conocen, hay una oración y ya hay una confirmación de parte de Dios en la vida de ellos de que van a poder ser ese matrimonio para toda la vida. Y estamos totalmente en contra, y lo he manifestado, he llamado a muchos jóvenes, he llamado a muchos papás con ellos. Estamos totalmente en contra de que aquí se den noviazgos como en el mundo, que el joven cambie de novia 3, 4 veces y ande aquí para allá y ande queriendo a todas las muchachas de la congregación, o viceversa. Hemos tenido cuestiones donde jóvenes, mujeres, son las que se insinúan hacia los jóvenes. Y hemos estado en contra totalmente de eso. Entonces, ¿cómo yo podría enseñar bíblicamente que el noviazgo es esa antesala del matrimonio, cuando ya hay una formalidad, cuando ya están pensando en esa relación matrimonial para toda la vida, y que no estamos de acuerdo en que dentro de la congregación pues, los jóvenes se estén cambiando de novios para ver quién es el bueno, ¿no? O la buena? ¿Cómo yo podría enseñar eso cuando por el otro lado yo lo permito? Sería incoherente. Y te lo digo porque hay mucha gente se ha salido de la congregación a través de los años porque nos oponemos totalmente. Yo he llegado a decirle a los jóvenes, o se casan o se dejan. O la tercera, se pueden ir. Y muchos han optado por irse. ¿Sabes por qué? Porque no lo vamos a consecuentar. Porque ese es ¿no ese es el mundo? Que los jóvenes de novia en novia, de novia, y hoy ya inclusive las niñas de novia en novio, no. Pues yo nomás pongo ese ejemplo porque estoy hablando de jóvenes y se da mucho en el ámbito de los jóvenes. Entonces, papá, que estás aquí, que tienes un hijo joven en la congregación, que está en el ministerio, que sale con los jóvenes de la congregación, porque yo sé que salen, estamos totalmente en contra de eso. No pueden actuar de esa manera. Nosotros les decimos, salgan en grupo, ahí conózcanse, pero ya cuando piensen salir solos es porque ya hay una oración, porque ya hay una confirmación y porque ya está la autorización del padre, de los padres de ambos. Parece que estoy como hablando del siglo pasado, siglo XIX, ¿no? Pero sin embargo, eso se da totalmente en contra. Y vienen generaciones ahorita de muchos jóvenes. Este año, a principios del otro, casamos a 3 matrimonios que se conocieron aquí. Llegaron ellos como adolescentes a este lugar. Ese es el contexto correcto. Y cuando pasan conmigo, lo primero que digo, ¿ya están seguros? No, pues váyanse para atrás. Vayan a orar, vayan a preguntarle al Señor. Pero si no están seguros, si ya estás seguro, entonces vamos a planear la boda en un corto tiempo. Tampoco me vas a decir que te vas a casar en 30 años con ella, ¿no? Entonces, Pablo le dice a Tito, mira, Tito, que los jóvenes no tengan mal ejemplo en la iglesia. Y tú, Tito, ponte como ejemplo de ellos. Es que tremendo esa parte, ¿no? Porque lo que Pablo le dice a Tito, que tu vida, Tito, sea respaldada por la palabra de Dios. Y aquí la exhortación, hermano, no es solamente para el liderazgo de la iglesia. Esta exhortación es para todos nosotros. ¿Sabes cuál es el mejor antídoto para un mal ejemplo? Un buen ejemplo. Y hoy dentro de las congregaciones no sabes cómo se da esto que estoy hablando. Personas que andan de un lugar a otro y cambian de novia y ya no siempre esta no, y luego la que ya le gustó la de allá y acaban casándose con uno del mundo, ¿no? No, hermano, no. Entonces la vida del maestro, en este caso tomando a Tito como maestro, debe ser una ilustración viva de lo que predica. Totalmente. Entonces yo me pongo como pastor de la iglesia
Y mi vida debe de ser un ejemplo de vida cristiana, debe de ser un ejemplo, un modelo a seguir, hermano. Ve el compromiso que yo tengo delante de Dios. Y no nomás yo nomás no soy pastor de una congregación, yo tengo, por la gracia de Dios, estoy pastoreando 9 congregaciones, a 8 pastores y a un gran número de personas, y la Biblia me dice, tu vida debe de ser ejemplo de lo que realmente predicas y enseñas, y el ejemplo para muchos. Entonces no solamente, hermano, debe de salir un gran mensaje elocuente desde el púlpito, sino debe de haber una vida digna que respalde ese mensaje. Entonces el compromiso es muy grande. Ahora, qué bueno que yo me pongo como ejemplo, pero quiero decirte que esto aplica para todos los cristianos. Que también tu vida, hermano, debe de ser un vivo ejemplo de lo que tú predicas o al Dios que tú honras. No nomás yo me pongo como ejemplo. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios me ha dado. Pero sin embargo es para todos. ¿Sabes dónde realmente la doctrina, la enseñanza empieza a tomar ese nivel de autoridad y empieza a reflejar esa autoridad que viene de parte de Dios? Cuando la vida del maestro, del predicador o del pastor es un espejo de esa doctrina, la ves reflejada en él. Compromiso es muy grande como cristianos, hermano. Yo me pongo como cabeza en esta mañana porque Tito es un pastor. Entonces no puedo más aventar la bola a ustedes, ¿no? No me la hago para acá. Entonces, el ejemplo, hermano, es poderoso. Quiero que me escuches, papá. El ejemplo es el mejor consejo que le podemos dar a nuestros hijos. Y yo me pongo de este lado y les llamo a los hermanos que están en el liderazgo. Hermanos y pastores que estamos en el liderazgo, el mejor ejemplo que podemos darle a la iglesia es nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Mira lo que le dijo Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso número 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso número 1. Le dice Pablo a los Corintios: sed imitadores de mí, así como yo de ¿quién? De Cristo. O sea, no es una herejía lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Le dice Pablo: yo como seguidor de Cristo, tú debes de imitarme como yo seguidor de Cristo, le dice Pablo. Entonces, fíjate que aquí llegamos a un punto bien importante. La enseñanza debe de ser correcta, pero la vida de la persona que enseña debe de ser el testimonio conforme a lo que está enseñando. ¿Ves que no es tan sencillo decir yo quiero enseñar? No es tan sencillo, yo quiero ser líder y que no me dan chance, ¿no? No es tan sencillo. Mira, te lo voy a poner como un ejemplo. La vida y el testimonio son dos cosas que van de la mano. Es como si pensáramos en un avión. Si le quitamos una ala a otra, o necesita las dos alas para volar, hermano. Las dos alas. Y no podemos discutir cuál es más importante, si la izquierda o la derecha. Son exactamente lo mismo. Entonces podemos decir, hermano, que es lo que les está hablando en Tito. Tito, tú sé ejemplo, enséñale a los jóvenes a ser prudentes, pero tú sé ejemplo de ellos, Tito. Entonces la enseñanza debe de ir de respaldo con la vida del predicador, con la vida del pastor, o la vida del maestro, o la vida del líder, poniéndolo en ese nivel. Entonces Pablo le está diciendo a Tito: debes de ejercitarte en esas dos áreas de tu vida. Lo que predicas debe de ir de la mano con lo que vives. Por eso le dice: tú sé ejemplo, Tito, de buenas obras, de una vida cristiana. Y son ejemplos muy difíciles, hermano, pero tenemos que llevarlos a la realidad, a la vivencia. La vida de Tito debe de ser ejemplar para que otros la imiten en su relación con los hermanos, en su vida práctica, en el cuidado que tiene a la iglesia como pastor, en el afecto fraternal, en el sacrificio, en todo lo que hemos visto. Entonces la vida de piedad de Tito debe ser ejemplar en muchas áreas de su vida. Y debe de ser ejemplo de integridad, de honestidad, hermano. La vida del pastor también. Por eso le dice en el verso B
en la parte B del verso número 7, en la enseñanza, le dice Pablo a Tito, mostrándote en integridad, en seriedad, palabra sana, que dice, ¿qué? Irreprochable. Ahora aquí cuando dice en la enseñanza, no solamente se está refiriendo a lo que Tito va a predicar, viene de la mano con su vida. Entonces cuando dice en la enseñanza, o sea, las dos alas del avión, por ejemplo, mostrándote en integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje que él va a trazar conforme a la palabra de Dios debe de ser íntegro. ¿Qué significa ser íntegro? Trazado bajo los principios bíblicos, no adulterando la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino la vivencia de Tito en su vida natural debe de ser una persona íntegra. Fíjate qué tremendo. Hoy es otra de las cosas, hermano, que se olvida en el ámbito cristiano. Hoy es algo muy fuerte, hermano, lo que se vive en el ámbito cristiano. Hoy se miente con mucha ligereza, hoy se vive con mucha falsedad, aún dentro del cuerpo de Cristo, hermano. Debemos recibir la exhortación que Pablo le está dando a Tito como si fuera a nosotros. Hermano, yo sé que tú enseñas, yo sé que tú predicas, yo sé que tú tienes muchas ganas de salir y hablarle a la gente que te rodea de la palabra de Dios, y que tienes temor de trazar la palabra rectamente, yo lo sé, pero también debes de tener temor en tu vida de integridad de todas las cosas que haces. Son dos cosas que van de la mano, no se pueden separar. Y hoy tristemente nos preocupamos más en que no demos una falsa doctrina, aunque vivamos en ciertas mentiras o en falta de integridad como personas. Y es una exhortación muy fuerte, hermano, que Dios nos está hablando a todos, empezando por mí, repito, como el pastor de la congregación. No solamente que yo trace una palabra correcta, una doctrina sana, que me vaya a los fundamentos bíblicos, como te dije, es en todo, pues pasa desapercibido en la Reina Valera, pero si nos vamos al exégesis, no solamente eso, sino tiene que ser una vida de integridad, una vida de verdad. Mostrándote todo en integridad. Luego dice en seriedad. ¿Por qué seriedad? No se está refiriendo, hermano, a dar un mensaje con cara de palo. ¿Sabes qué significa la seriedad? Estamos hablando de la salvación de los hombres. El mensaje que Dios nos ha confiado, el mensaje que Dios nos ha dado, no, escúchame bien, no es cualquier mensaje, hermano. Es el mensaje que viene implícita, la salvación para los hombres. El hombre necesita ser salvo, y la única manera de la salvación del hombre es el evangelio. Por eso lo tenemos que dar con la seriedad que merece. No es cualquier cosa, hermano. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, tenemos que tener esa seriedad acerca del mensaje que tenemos que dar, de la palabra de Dios. Esa seriedad tiene que venir a través de lo que estamos proclamando. Tiene que ver esa pureza, esa seriedad de las cosas. Porque el mensaje que Dios nos ha confiado, no es cualquier, no me paro y le voy a dar cualquier mensaje. No le estás vendiendo un producto, hermano. Le estás hablando de su salvación y le estás hablando de su condenación que tiene ante los ojos de Dios. Y el mensaje debe de ser. Y el otro dice que debe de haber, en ese mensaje debe de ser sano, de la sanidad. ¿Qué significa sano en la sanidad? Aquí se refiere que la palabra que salga de la boca de Tito y de su testimonio debe de venir conforme a la sanidad que hace el evangelio de esa persona. O sea, que en pocas palabras, le debe de dar la medicina que necesita esa persona, el evangelio. ¿Qué le vas a decir? Porque mira, hoy muchos que quieren hablar acerca del evangelio limitan el mensaje del evangelio y dicen, ¿cómo le voy a decir que es pecador y se va a ir al infierno? Pues necesita la medicina para eso. Imagínate el doctor que te encuentra cáncer y te manda una aspirina, ¿no? Se vaya a enojar el paciente porque le voy a decir que tiene cáncer en el estómago y se va y ya no va a volver a venir. Tómate una aspirina y esas chiquititas para que cada 8 horas, ¿no? ¿Qué te dice el doctor? Te dicen las cosas como están. Entonces por eso debe haber esa sanidad. Quiero que me entiendas, hermano. El hombre está enfermo espiritualmente, necesita
ser sano por la palabra de Dios. Entonces todo lo que Tito hable debe de hacer con la cuestión de sanar la enfermedad de pecado de la iglesia, o el pecado de la iglesia. Luego dice que debe de ser irreprochable. Su palabra debe de ser irreprochable. ¿Qué quiere decir irreprochable? Que debe venir acompañada con testimonio, hermano, para que no haya ese reproche. Una palabra bien trazada, digna, correcta. Porque lo contrario de los falsos es que utilizan mentira, utilizan el evangelio torcido, el evangelio que no sana. Pero sin embargo Tito debe de trazar ese evangelio recto, irreprochable. O sea, la palabra de Dios, cuando se traza correcta y se da con un buen testimonio, tiene un carácter irreprochable. No lo pueden reprochar, no lo pueden rebatir. Ahora, la vida de Tito, hablando de la vida, pues también su vida debe ser irreprochable. Y eso no quiere decir que Tito no va a recibir malos comentarios o difamaciones, o no va a recibir descalificaciones o descréditos. Claro que sí, al igual que cualquier pastor. Pero al final, que todo lo que se hable del pastor, todo lo que se diga del líder, pues no se pueda comprobar. Por eso le dice Pablo a Tito: debes de ser irreprochable. No se pueda comprobar. Eso va a existir la crítica no correcta. Totalmente, porque en una predicación seria, bien trazada, no a todos les agrada, y sería imposible que buscáramos como pastores agradar a todos los que están sentados oyéndonos. Van a venir muchas cosas en contra del pastor, contra el líder cristiano, contra el maestro, contra el joven maestro, contra todos, pero eso debe de ser totalmente irreprochable. ¿Qué quiere decir? Que no se pueda comprobar, que se hable y que se diga, pues que se diga, pero que no se pueda comprobar. Y la manera de conducirse de Tito debe ser correcta, hasta su manera de hablar, su manera de transmitir el mensaje. Debemos de aprender a guardar nuestra boca para que no haya nadie irreprochable de lo que nos puedan acusar. Y sobre todo aquí entra otra vez el dominio propio. Cuando nos falta el dominio propio, hablamos cosas que se salen, que fácilmente nos pueden reprochar. Entonces le dice Pablo, que tu vida sea irreprochable. Mira, vamos al Salmo 39, al verso número 1. Salmo 39, verso número 1. Yo dije, atenderé a mis caminos, dice, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca, ¿con qué? Con freno, en tanto que el impío esté delante de ¿quién? De mí. ¿Quién nos habla mucho acerca? ¿Qué carta nos habla mucho? O epístola nos habla mucho acerca de la lengua. Santiago. Santiago dice que con la lengua es como un pequeño lumbre que incendia un bosque. Entonces le dice Pablo a Timoteo, debes de ser irreprensible, o sea, ten mucho cuidado con lo que hablas. Aunque tienes la capacidad de llevar a la iglesia a exhortarlo, tienes que ser... Y al final termina, en el verso número 8b, termina diciendo, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí el adversario, hermano, no es el diablo. Aquí el adversario, el contexto que venimos hablando, el adversario son los falsos maestros que van a tratar de desacreditar la obra de Pablo y de Tito en Creta. Aquí entonces dice Pablo, si tu vida es irreprochable, si cuidas tu testimonio en relación a lo que estás enseñando, el adversario no tiene nada que acusarte, porque todas son cosas ficticias, todo es mentira, y al final este hombre va a quedar avergonzado porque no tiene nada, no hay sustento en nada contra tu vida. Y esa palabra, se avergüence, viene de la palabra griega que da en un contexto militar, que significa el toque de retirada. O sea, cuando en una guerra alguien está peleando y ve que va a perder, que ya no tiene nada que hacer, toca la retirada y se dan media vuelta y se regresan. Entonces, ¿a qué te quiero llevar a este punto, hermano? ¿Qué es el mejor antídoto ante el descrédito, ante el falso testimonio?
la buena vida en Cristo, el buen ejemplo de Dios, la vida correcta delante de Dios. Y nosotros como parte de la iglesia debemos tener ese discernimiento. Vamos a oír de mucha gente mucho descrédito, pero tenemos que tener el discernimiento de su verdadera vida, cómo está delante de Dios, quién es, cómo está su familia. Yo lo dije hace mucho tiempo, la vida pastoral nos sentimos como en el Big Brother, hermano. Estamos en medio de una casa de cristal, todo se ve, no hay nada oculto. Mira, yo vivo en una ciudad donde aparentemente no nos conocen y siempre nos encontramos a alguien. Siempre le digo a mi esposa, no me pegues en la calle porque nos van a ver. En la casa, le digo. Y fíjate que esté cerrada la ventana, no es que la vecina oiga. Porque aquí muchos dicen, es que el adversario del diablo se va a avergonzar. No está hablando del diablo. El adversario de Tito y de Pablo son los falsos maestros que están llevando a la iglesia en una falsa enseñanza, que están llevando a la iglesia en una enseñanza que ellos dicen que no la viven. Y Tito debe de enseñar lo que él vive. Entonces vemos una vez más, hermano, y aplicamos para todos el verdadero testimonio de la vida cristiana. Aunque está hablando de los jóvenes, está hablando de un joven pastor. Tito capítulo 1, verso número 9, por favor. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que, ¿qué? Contradicen. ¿Cuál es la mejor manera de convencer a alguien, hermano? Con el testimonio, con la vida de Dios. Recuerda que Pablo y Tito son extranjeros en ese lugar. Recuerda que Tito le está enseñando la vida cristiana a personas que vienen del linaje de Israel, judaizantes, personas, y él es un gentil. Él viene de padres griegos, él es un gentil y aparte es un chamaco contra hombres de edad. ¿Y qué le dice Pablo a Tito? Sé ese ejemplo. Entonces, el adversario aquí, insisto, pues son aquellas personas que se levantan en contra de la verdad de Dios. ¿Y qué es lo único que hacen cuando se levantan en contra de lo que se está enseñando rectamente del Evangelio? Pues levantan una nube de mentiras y de descrédito de la vida de la persona que está enseñando. Entonces la iglesia debe tener ese discernimiento y decir, no, mira, enseñan de esta manera y viven de esta manera. ¿Cuál es el mayor testimonio de lo que somos como hombres o como mujeres del Evangelio, hermano? El mayor testimonio es nuestra propia familia, nuestros propios hijos. Ahí tú te vas a dar cuenta si un líder está caminando rectamente. ¿En dónde está su familia? ¿Qué está haciendo su familia? ¿En dónde están sus hijos? Y lo mismo sucede para cualquier creyente. Tú puedes hoy en este momento decir, yo quiero dar testimonio. Empieza corrigiendo tu propia vida familiar, hermano, ahí en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Que se acabe la antigua vida que llevábamos, la vida del pleito, la vida de los gritos, de todo eso que son obras de la carne, y nos metamos a la vida cristiana. Entonces la mejor manera de tapar la boca a esas personas es dar un buen testimonio de la vida cristiana. Y eso se va a ver con el paso del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Tito, no te pongas a pelear con ellos, tú sé testimonio de la vida cristiana, ponte como ejemplo, ¿sí? Entonces ellos literalmente se van a ir porque ya no tienen nada que acusar, nada que decir, se les van a acabar sus acusaciones, sus mentiras. Entonces esto aplica, hermano, para todos nosotros. Porque cuando tú vas a querer hacer la obra de Dios, lo primero que va a venir a tu vida es descrédito, aún de tu propia familia, aún en tu propio trabajo, tus vecinos, tus amigos. Lo primero que van a empezar a levantar hacia ti es el descrédito de tu vida. ¿Cómo lo vas a callar esto? Con tu testimonio, hermano, con tu verdadero estilo de vida. Ejemplos bíblicos de esto que estoy hablando tenemos muchísimos, pero solamente me voy a referir a uno y con esto voy a terminar. ¿Qué pasó con la vida de Daniel, hermano, en el Antiguo Testamento? Cuando se juntaron los sátrapas, dijeron, vamos a buscar en qué momento lo agarramos a Daniel.
para irle a decir al rey que está haciendo algo incorrecto. Y dice, según la historia, lo estuvieron vigilando a Daniel, qué hacía, qué no hacía, cómo se comportaba, qué hablaba, y no le encontraron nada. Al final, convencen al rey de dar un decreto de que solamente hace una estatua y que solamente todos los que están en su reino solamente deben de adorarlo a él y postrarse ante él. ¿Y qué hace Daniel? No. Él siguió adorando con las ventanas abiertas de su cuarto. Eso le costó a Daniel. Pero al final, ¿pudieron esos hombres con su falso testimonio en contra de Daniel? No. ¿Quién respaldó a Daniel? Dios. Daniel capítulo 6, verso número 4. Daniel capítulo 6, verso número 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué dice? Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la, si no la hallamos contra él en relación con la ley, dice, de su Dios. Es cuando yo te describo que van al rey, lo convencen de hacer una estatua de él y que mande un decreto al rey y le dice: nadie va a adorar a otra persona que no sea mi estatua. Y Daniel dice: no. Y sabemos la historia. Entonces, hoy, hermano, Tito y Daniel son nuestro ejemplo a seguir, nuestro ejemplo de vida, nuestro ejemplo de testimonio, hermano. Y no solamente es, insisto, un buen mensaje, una buena predicación desde el púlpito. Es esencial, es una parte, pero la otra parte tiene que venir acompañada con un buen testimonio de vida. Un buen testimonio de vida. Y eso aplica para ti, amado hermano, y eso aplica para mí también. Nuestra vida debe de ser elocuente con lo que predicamos y con lo que hablamos de Dios. No es tan sencillo esto. El contexto de esto se llama prudencia, una de las grandes virtudes del cuerpo de Cristo. No la imprudencia, no el desenfreno, no la insensatez del mundo. La prudencia debe ser algo que distingue la vida cristiana. Y no solamente para los ancianos, para las ancianas, para las mujeres jóvenes o para los hombres jóvenes. Es para el cuerpo de Cristo. E insisto y termino con esto. No es algo que se va a aprender de la noche a la mañana. Viene por la renovación del consejo de Dios a nuestra vida. Se tiene que ver, hermanos. Tenemos que ser hombres sensatos, dignos de Dios. Que reaccionamos no conforme a las motivaciones externas, sino reaccionamos conforme a lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nosotros. El ejemplo es Tito. La tarea que Tito tenía ahí, enorme. El ejemplo, Daniel. Daniel cumplió la voluntad de Dios y Dios lo salvó de cosas impensables. Como Dios nos puede ayudar a ti y a mí en cosas impensables. Pero al final, hermano, tú y yo nos debemos entender eso y aferrarnos a esta verdad. No solamente es lo que enseñamos, es la vida cristiana. El ejemplo de la vida cristiana, hermano, es esencial para ti y para mí. Vamos a convencer más a las personas a dándoles un buen ejemplo de nuestra vida cristiana en nuestras familias, que agarremos a las personas a bibliazos, que es lo que normalmente hacemos. Ahí les mandamos un montón de versículos. Ay, lee esto, escucha esto. Y se quedan bien. Y después de que lo leen y lo escuchan, la pregunta que se hacen: ¿y por qué no lo vive él? O sea, ¿por qué me lo da a mí y él no lo vive? Es algo que escúchame bien, el descrédito que muchos cristianos dan por no vivir, escúchame bien, por no vivir bajo los principios de Dios en testimonio, ese descrédito ensucia a toda la iglesia de Dios. Nos meten a todos en el mismo costal.
todos los cristianos son un montón de hipócritas. Eso lo he escuchado una y otra vez. ¿Y sabes de dónde viene? De alguien que conoce a un cristiano, no sabemos si sea o no, que da mal testimonio de su vida espiritual. Ahí, hermano, levantamos la voz esta mañana. No todos los cristianos somos iguales. Y levantamos la voz. Y no solamente la voz, levantamos nuestro testimonio, decir, no estoy de acuerdo. Habemos cristianos que tememos a Dios y habemos cristianos que queremos honrar a Dios con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es un compromiso con Dios, hermano. Porque de que nos metan a todos en un montón de hipócritas, yo no estoy de acuerdo. Y yo sí he levantado la voz, no lo estoy, y lo levanto porque nos están viendo quién sabe dónde. No estoy de acuerdo, no somos iguales. Porque un cristiano dé mal testimonio, esa es su relación con él y ese es su pecado de él. Pero hay parte de la iglesia que no está rendida a la idolatría, parte de la iglesia que tiene sensatez de la palabra de Dios y que queremos crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Que tenemos ese gran reto de ser formados por el Espíritu de Dios, ser transformados, que no es fácil. Pero tenemos la convicción de que cada día agradar a Dios a través de lo que conocemos y a través de lo que vivimos. Entonces no nos pueden meter a todos en un costal, porque no es la iglesia así. Yo conozco a muchos hombres y mujeres que aman la obra de Dios y que han entregado su vida y que están siendo tratados y formados y ellos perseveran en las cosas de Dios. Conozco a muchos, como también conozco a muchos que dices, uy, ¿será? Pero no nos toca a nosotros quién sí y quién no. Pero sí nos toca a ti y a mí dar ese buen testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, Señor. Es dura a veces, pero también es confortante, Señor. También sana nuestras dolencias. Gracias, Señor, porque ella viene de lo alto y viene con un propósito que sale de tu boca, Señor. Al que tiene que sanar, sana. Al que tiene que confrontar, confronta. Al que tiene que restaurar, restaura. Tú eres el que da, Señor, y reparte con liberalidad a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos que necesitamos de ti, de tu palabra, de tu espíritu para ser fortalecidos en el hombre interior, para poder tener esta vida digna de un hijo de Dios. No solamente es trazar la palabra rectamente, no solamente es un mensaje elocuente, fiel al Evangelio, sino debe de venir acompañado de una vida digna de ti. Y la exhortación que le das a Tito, Señor, es la que nos das a nosotros. Sé de ejemplo de ellos. Hoy nosotros somos llamados a ser ejemplos de muchas personas que nos rodean. Ejemplos de cordura, ejemplos de madurez, de dominio propio, de templanza. También ejemplo de honradez, de integridad. Somos llamados a eso, Señor. Porque en nada sirve que hablemos de ti y proclamemos de un Dios santo cuando nosotros vivimos en la inmundicia del pecado. Gracias, Señor, porque son palabras fuertes. Son principios que están ahí que ningún hombre puede enseñarnos. Nadie nos puede enseñar a ser íntegros. Hay ejemplos de personas, pero al final el que nos enseña eres tú, Señor. Que tu palabra viene a nosotros, nos redarguye, nos confronta, nos limpia, pero también nos endereza, Señor. Gracias, Señor, por la vida de todos y cada una de las mujeres y hombres que hoy anhelan vivir conforme a tu verdad, que están en esa lucha, Señor, de renunciar a las pasiones del mundo, a los deseos desenfrenados, y que han sometido su vida a la verdad del Evangelio. Hoy oramos por ellos, Señor. Oramos para que sean fortalecidos en su hombre interior, en el Evangelio, en el Espíritu. Y también oramos por aquellos que viven en el desenfreno, aunque sean hijos de Dios, que tú les redargullas, Señor. Que tú realmente hables a sus vidas. Porque tú no ves las apariencias, tú ves el corazón, Señor.
que haya temor en ellos, Señor, pero tú eres el único que te puedes mostrar hacia ellos y llevarlos a ese temor delante de ti para que corrijan, enderecen su andar. Pero sobre todo te damos la gloria por el amor, por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros, que nos vas enseñando como ese Padre amoroso que enseña a los hijos en el amor, en la corrección, en todo lo que nos das como iglesia, Señor. Por eso en esta mañana, Dios, exaltamos tu nombre, Dios, que es sobre todo nombre, y damos la gloria al único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. A Él damos la gloria por los siglos de los siglos. Decimos amén y denle un gran aplauso al Señor. A Él sea la gloria, la honra. Gracias, Señor.